Buenos días, vamos a empezar con la clase de hoy en la que vamos a ver los problemas de condición angular doble. El otro día vimos los problemas de condición angular simple, es decir, cómo determinar o bien rectas o bien planos que cumplen una sola condición angular y por lo tanto necesito más información para determinarlos. En el caso de la recta, por ejemplo, que sean paralelos a un plano. En el caso del plano, pues necesito conocer una recta del plano. Y en este caso vamos a ver los problemas en los que conocemos dos condiciones angulares diferentes. Entonces, repasando muy rápidamente, lo que veíamos el otro día era que en general la idea de pertenencia, de tener una condición angular, está necesariamente relacionado con una pertenencia a un cono. Es decir, si yo tengo una recta que forma una determinada condición angular con respecto a un plano pi, este plano pi que yo tengo aquí, pues, y además tengo, por ejemplo, un punto de paso como es este plano P, tenemos que si formamos alfa con pi, entonces formamos 90 menos alfa con la normal a pi. Y al final lo que nosotros vemos es que las posibilidades, las posibles rectas que cumplen la condición son todas estas rectas que son generatrices de este cono. Y tendremos que tener una condición adicional para ver cuál de esas generatrices son las que estamos viendo. Fundamentalmente nos damos cuenta que para poder resolver estos problemas necesitamos, por principio, poder tener este cono en una posición favorable. Es decir, necesitamos ver el cono de tal manera que en una vista se vea como un triángulo y en otra vista se vea como una circunferencia. Cuando nosotros tenemos un caso como este, entonces podemos trabajar con la base del cono y podemos operar de manera normal. También vimos que las condiciones angulares eran independientes de la posición. Con eso, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo una determinada recta en el espacio, de hecho voy a utilizar simplemente un boli, si yo tengo esta recta en el espacio, esta recta forma un determinado ángulo con esta otra recta, en el caso en el que las rectas se corten. Pero si las rectas no se cortan, el ángulo que forman sigue siendo el mismo. Tenemos dos vectores directores, tenemos una recta que tiene un punto de paso y un vector, tenemos otra recta que tiene otro punto de paso y otro vector, pues lo único que tengo es, si muevo este punto aquí, hago un vector paralelo, yo sigo teniendo ahí un ángulo entre estos dos elementos y por lo tanto esa angularidad no depende de la posición. Y eso es importante porque a mí me pueden dar una condición angular, por ejemplo, me pueden decir determinar una recta que forme un determinado ángulo con respecto a esta recta de acá y pase por este punto de aquí, que no lo contiene. Pues lo único que tengo que hacer es coger esta recta, pasarla paralela por el punto y tengo esta misma situación de aquí. Es decir, las rectas con las que yo tengo, las rectas o los planos con los que tengo la condición angular, me vale cualquier plano paralelo o cualquier recta paralela para determinar esa condición. Bien, eso es la primera idea de lo que vimos ayer. ¿Qué pasa? Que podemos encontrarnos con que no solamente tenemos una condición angular, sino que tenemos dos condiciones angulares. Es decir, esto mismo está pasando por duplicado. ¿Y qué significa si pasa eso? Pues significa que tenemos una condición angular, nos describe un cono, y tendremos otra condición angular diferente que nos describe otro cono diferente. Imaginaros que yo tengo aquí otra recta, esta recta R, tenemos otra condición angular y volvemos a tener aquí otro cono distinto que tenga esa condición angular. Si yo me fijo en este problema, pues este cono, la intersección con el plano pi, me dará una elipse. Es decir, yo no puedo operar con este problema así tal y como lo tengo. Si este problema lo veo de lateral, yo lo que tengo es que tengo un cono, me queda este, otro cono, me queda este de acá, y aquí yo tendré algo pues que será una elipse con la que yo no puedo operar. ¿Vale? Donde aquí tengo el otro cono con su otro eje. Tenemos que buscarnos otra manera diferente de operar con esos dos conos de tal manera que yo pueda determinar la intersección de estos conos. Lo que yo estoy buscando al final es las rectas que cumplen estas dos condiciones angulares al mismo tiempo, son las que pertenecen a ambos conos al mismo tiempo
que son esos elementos de ahí. Por ayudar un poquito con otra ayuda de visualización, la idea es, yo tengo dos conos diferentes. Si tengo un mismo punto de paso, pues puedo tener una condición angular es un cono, otra condición angular es otro cono. Puedo tener los conos así de tal manera que no compartan ninguna generatriz, en cuyo caso el problema no tiene solución, o puedo encontrarme con que tengo un problema así, en el que tenemos ahí dos generatrices que cumplen las condiciones que a mí me están diciendo. Vale, pues ¿cómo resuelvo yo ese problema? Utilizando una esfera. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo el primer cono con el que estoy trabajando, que tiene ese aspecto de ahí, tengo aquí mi semiángulo alfa y tengo ese cono de ahí. Y ahora tengo el otro cono, este es el cono alfa que voy a utilizar para esta recta R1. ¿Micro encendido para preguntar algo o accidentalmente? Tiene toda la pinta de que es accidental. Voy a mutear y ciar porque no parece que vayas a preguntar algo. Vale, ya te has muteado tú. Yo tengo ahí esa recta R1 y para esa recta R1 tengo este cono C1. Bueno, pues ahora imaginemos que tengo aquí esta otra recta R2 y tengo este otro cono C2 para esta otra recta. ¿Cómo puedo determinar yo cuál es la intersección entre estos dos conos? Pues lo que hago es coloco una esfera de tal manera que el centro de la esfera sea la intersección, o sea, el vértice de los dos conos. De esa manera yo voy a tener aquí esta esfera de acá. ¿Y qué va a suceder? Que la intersección entre la esfera y el cono negro me va a dar esta circunferencia de aquí. Y la intersección entre la esfera y el cono morado me va a dar esta circunferencia de aquí. Y esta circunferencia pertenecen ambas a la misma esfera, lo cual quiere decir que su intersección aparente es una intersección real. Entonces yo puedo coger ese dos puntos de ahí, ese punto I1 igual a I2, y esos dos puntos forman parte de la solución. Si ahora yo tengo, por ejemplo, esta circunferencia, la voy a llamar CB1, esta es CB2 y esta de aquí es CB1. Si ahora yo muestro esta circunferencia en verdadera magnitud con una proyección adicional, y yo tengo ahí esa circunferencia, pues estos dos puntos de acá me dan los dos puntos de la solución. Tendré aquí un I1 y aquí un I2. Como también tiene que pasar por el OSUE, pues ya tendré mis soluciones. ¿Vale? Esa es la filosofía que hay detrás de esta resolución del problema. Vamos a ver un GeoGebra en el que mostramos lo mismo para que esa visualización 3D pues quizá nos ayude un poco. Lo primero que hemos visto y que hemos dicho es que las direcciones nos dan igual. O sea que las direcciones, la dirección de la solución es la que es y nos da igual tener condiciones con respecto a rectas que no están colocadas en una posición favorable. Aquí yo tengo dos rectas, una recta A y otra recta que ni siquiera veo cómo se llama, parece que se llama S, sí, y tengo una condición angular con respecto a uno y con respecto a otra. Lo primero que tengo que hacer es hacer una recta paralela a esta recta C que pase por el punto de paso, ¿vale? De tal manera que yo ya tengo el problema contenido en un solo plano y no tengo otros problemas. Tengo un cono para la primera condición angular y tengo otro cono para la otra condición angular. Y tengo esta esfera que es la que contiene ambos, que es concéntrica con los vértices de ambos conos y me determina las dos bases de los conos. En vez de quedarme con el cono infinito, me quedo perdón, con el cono restringido por esa esfera. Entonces lo que os decía, fijaros en tres dimensiones, que estas dos circunferencias tienen una intersección aparente que es una intersección real. Ahí tengo esos dos puntos de intersección que en este caso, en diédrico, yo soy capaz de determinar, porque en esta vista yo veo los dos conos como dos triángulos y esta circunferencia de aquí y esta circunferencia de aquí
la base del cono azul y la base del cono naranja, sé que pertenecen a una misma superficie, que es esta esfera que yo tengo acá. De esa manera, eso nos permite determinar las dos rectas solución que pasan primero por el vértice y segundo por ese otro elemento de ahí. ¿Vale? ¿Visto un poquito cuál es el esquema de la resolución? Una pregunta. Dime. El radio de la esfera lo hacemos uno cualquiera. Arbitrario. Te da exactamente igual. Tú fíjate que al final lo único que haces es, si tú haces el radio de la esfera más grande o más pequeño, el problema te va a quedar homotético. Lo único que vas a hacer es que los ángulos van a ser los mismos, todo va a estar un poquito más lejos y lo único que va a pasar es que el punto, en vez de coger este, pues vas a coger uno que está un poquito más abajo, pero pertenece a la misma solución. ¿Vale? Al final, ya veremos ahora en los ejercicios que vamos a hacer, que la esfera más cómoda para coger es aquella que hace que la base del cono te resulte cómoda. ¿Vale? Porque tienes un problema en el que la base del cono, por algún motivo, la tienes. Ya tienes un suelo, por ejemplo. Si ya tienes un suelo, haz la esfera tal que la base del cono te quede en el suelo. ¿Vale? Ese es el único criterio que tienes. ¿Visto? Una ¿Alguna duda pregunta. más? Dime. Yo no acabo de entender, o sea, ¿cuál sería el enunciado de este problema? Determinar las rectas que pasando por el punto A forman un ángulo alfa con la recta A y forman un ángulo beta con la recta C, que es esta de acá. ¿Vale? Y la solución son esas dos rectas que tienes ahí, que es la intersección de esos dos conos. O sea, hemos visto antes que estábamos viendo problemas en los que estábamos buscando rectas que cumplían una condición angular y además pues tenían un punto de paso y eran paralelas a un plano. En este caso tienes dos condiciones angulares, ángulo con una recta, ángulo con otra recta y un punto de paso. ¿Vale? Pero por qué el cono morado hace que la recta, que las rectas que pasen por ahí tengan cierto ángulo con la recta C? Es que es lo que no acabo de ver. Porque es lo que te decía antes, tú cuando tienes el ángulo que forman dos rectas que no se corta, si las rectas no se cortan, lo único que puedes medir tú es el ángulo que forman los vectores que tienen esas dos rectas, porque no tienes otra definición de ángulo. Entonces, lo que haces es decir, bueno, pues voy a un segundito, este tiene la manía de minimizar y se ve como un culo. Es lo que te he explicado aquí. Tú tienes una recta, esta recta de acá, estamos mirándola en el espacio, ¿vale? Tengo esta recta en el espacio que tengo aquí y tengo esta otra recta en el espacio que yo tengo acá. Y esas dos rectas no se cortan, pero al final tú cada una de estas rectas tú puedes decir que es un punto de paso y un vector director. Y esta otra recta es otro punto de paso y un vector director. Bueno, pues si coges el vector este y lo haces paralelo por este punto, este es el ángulo que forman esas dos rectas, ¿vale? Dicho de otra manera, si yo te doy estas dos rectas, el ángulo que forman está definido. Lo único que tengo que hacer es poner una paralela por un punto de la otra recta y medir cuál es el ángulo que forman. Entonces, ese es el problema que tú estás teniendo ahí. Vamos a hacer un problema de estos en diédrico. Voy a borrar un poquito, voy a borrar aquí en la derecha y voy a hacer un problema de ejemplo. Yo te digo que tienes que formar un determinado ángulo con respecto a esta recta, que te la voy a colocar en una posición favorable, a esta recta A segunda A', tienes que pasar por un determinado punto, A segunda A', y ahora te digo que tienes que formar otro determinado ángulo con respecto a esta recta de aquí, C segunda C'. Te la voy a colocar así para que esté ya en posición favorable y tener que trabajar un poquito menos y no tener que hacer un cambio de plano en el primer problema. Entonces, el problema que yo te estoy diciendo es determinar las rectas. Estoy fuera de ángulo. Las rectas que por A tienen alfa grados con A y beta grados con C. ¿Vale? Donde alfa y beta ya veremos ahora dónde los tengo colocados. Bueno, pues lo que quiero que veas es que yo tengo aquí mi recta C en el espacio colocado donde sea y tengo mi recta A en el espacio colocado así. Si yo determino una recta solución, aunque no corté con C, el ángulo que forman todas las rectas que yo quiera, con C está determinado. Entonces, lo único que hago es decir, bueno, pues si yo hago una paralela a C que pase por el punto de paso, lo he reducido a este problema de aquí. ¿Visto un poco?
Sí, sí. Vale. Pues eso es lo que hacemos. Decimos, vale, pues si yo tengo que formar ese ángulo beta con C, tengo que formar exactamente el mismo ángulo beta con esta recta B que es paralela. Aquí paralela. Y aquí paralela. ¿Vale? Lo hago exactamente igual. Hago una recta paralela y de hecho, una vez hago esto, me puedo olvidar de C. En realidad C a mí no me hace falta porque ya tengo el problema definido por dos elementos en posición favorable. Entonces, yo ahora me puedo poner a construirme los dos conos de los que hablaba antes. Digo, bueno, pues yo puedo construir con un semiángulo alfa aquí, alfa para acá. Voy a pintar solamente medio y luego lo intento llevar medio bien. Yo me cojo este semiángulo alfa y lo llevo para acá. Y ahora cojo este semiángulo beta y lo llevo para acá. ¿Vale? Y voy a desenchufar y enchufar la cámara, que está haciendo un poco el tonto. A ver si con esto va un poco mejor. Vale. Ya tengo ahí esos dos semiángulos. El otro elemento sería simplemente determinar la recta simétrica, pero no lo voy a hacer simplemente para que mi trazado sea un poquito mejor. Si ahora yo determino una esfera cualquiera, es decir, corto con cualquier esfera que tenga su centro en el mismo sitio que la anterior, y eso es importante, ¿vale? Pues venga, cojo aquí y concéntrico pinto esta esfera de acá, ¿vale? Tengo ahí esa esfera con centro en A, ¿vale? Fijaros que lo que os estaba diciendo, yo puedo determinar la intersección de la esfera con el primer cono, es esta circunferencia de aquí. En perpendicular tengo esta circunferencia C sub 1, donde esa circunferencia C sub 1 aquí se ve en verdadera magnitud. Y tengo también la intersección con el otro cono, tendré esta circunferencia C sub 2, esa circunferencia C sub 2 segunda, que aquí también veo proyectante, porque el cono este en el fondo tiene esta pinta y el cono marrón tiene esta otra pinta de acá, ¿vale? Ahora sí que lo termino de pintar. Y lo que os decía, esta circunferencia C sub 2 pertenece a la esfera, esta circunferencia C sub 1 pertenece a la esfera, su intersección aparente, esos puntos I sub 1 igual a I sub 2, son intersecciones reales, porque pertenecen a la misma superficie que es una esfera. Cuando bajo esos puntos, tengo ahí este I sub 1' y este I sub 2', estos son segundas, y por lo tanto ya conozco las soluciones. Los puntos que yo estoy buscando pasan por A, y pasan por I sub 1, y pasan por I sub 2. Y esas son las dos rectas que me están pidiendo. ¿Visto un poco? Por dejarlo un poquito más claro. Aquí lo tenéis otra vez redactado y paso por paso qué es lo que está pasando. En primer lugar, necesito colocarme las cosas en posición favorable, ¿vale? Si me dan los planos en una posición arbitraria, necesito hacer dos cambios de plano para colocar los planos proyectantes o dos cambios de plano para colocar las rectas en verdadera magnitud, ¿vale? Una vez tengo eso, hago paralelas por los dos puntos de paso. En este caso tengo aquí A y B. Hago el primer cono, en este caso en azul, hago el segundo cono con la segunda condición angular, determino la esfera con un radio arbitrario, me da una circunferencia para el cono A y una circunferencia para el cono B, la intersección aparente es una intersección real y me puedo bajar los puntos de la intersección a la otra proyección y de esa manera determino las dos soluciones.
¿Listo? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Cuéntame. Alfa y beta, ¿cómo los has sacado? ¿O dónde Son salen? parte del enunciado. Ah, vale. Fíjate que yo te estoy diciendo, te he dicho aquí en el enunciado, que te estoy buscando las rectas que forman por A, alfa con A y beta con C. O beta Vale. con B en este caso. O sea, es un problema de condiciones angulares. Me tienen que dar cuáles son las condiciones angulares, si no, no lo puedo resolver. Vale, gracias. Venga, entonces, vamos a hacer ahora algún ejercicio de estos del cuadernillo de sistemas. ¿Vale? El problema que tiene es que, mea culpa, no me he bajado, no me he cogido un cuadernillo de sistemas nuevos de este año y los tengo todos resueltos. Entonces voy a tener que copiar el enunciado en un momento. ¿Vale? Vamos a hacer el 55.2. Una pregunta. Vale, sí, mientras tú me vas haciendo esa pregunta, voy a hacer una encuesta y me vais diciendo. Ve preguntando. Al haber hecho una recta paralela a la que teníamos original, Sí. ahora no hay que devolver la No, recta porque solución. fíjate que tú tenías, de las condiciones que tenías eran por A, un determinado ángulo con A y otro determinado ángulo con B. El ángulo lo forma, porque las Vale. rectas que tú has determinado forman el ángulo, segundito, forman el ángulo correcto. Entonces, votación sobre cómo queréis que haga el 55.2, ¿vale? Si me respondéis, me va bien. Fíjate que tú, lo que te estoy diciendo, tú al final aquí lo que has determinado son dos rectas solución. Yo tengo aquí la dirección de mi solución, que es esta de acá. Ahora yo la puedo hacer pasar por donde a mí me da la gana. Me da exactamente igual. ¿Vale? Me da exactamente igual por donde lo haga pasar, que al final puedo hacerla pasar por este punto de aquí o por este otro punto de aquí. Las direcciones cumplen las propiedades que tienen que cumplir. Mientras que si en la otra condición necesito tener un punto de paso o, como veremos en un ejercicio un poquito más adelante, necesito tener que me digan que apoya sobre las dos rectas, que es otro problema que podemos tener. De alguna forma o de otra necesito tener otra condición además aparte de las dos condiciones angulares que me han dado. ¿Vale? Entonces, venga, Vale. vamos a intentar hacer este ejercicio y me vais a dar un segundo mientras copio esto con una cierta precisión. Vale. Vale. Bueno. Habéis votado mayoritariamente que haga el ejercicio en pizarra. Siento no haberlo tenido preparado de antes, pero es que he estado liado con otra cosilla de la revisión del examen hasta un minuto antes de la clase y entonces no me ha dado tiempo a tenerlo preparado. Pero venga, venimos aquí y nos encontramos con que en papel y con medidas exactas vamos a hacer el 55.2. Las medidas no sé si son exactas porque lo único que he hecho ha sido copiar el enunciado, pero bueno, al final en el 55.2 a mí lo que me están diciendo es obtener las rectas que pasando por A, donde el punto A lo tengo colocado en esta esquina, es decir, aquí tengo A' y aquí tengo A segunda, forman 30 grados con dos ejes que me han dado. El primer eje es el eje E1, que es esta recta de acá. S1 segunda igual a S1'. Y el segundo eje que me han dado es la diagonal de cara que va por acá. Es decir, este es E2 segunda y este es E2'. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, aquí tengo la figurita análisis indicándome qué es lo que tengo que hacer. Perfecto. Al final, lo que yo estoy buscando es dos rectas que cumplen dos condiciones angulares con respecto a esos dos ejes. Y lo que hemos visto es que, en primer lugar, tenemos que asegurarnos que tenemos los dos ejes en verdadera magnitud. E1 está en verdadera magnitud, pero E2 no está en verdadera magnitud. Bueno, pues como uno de los elementos me lo dan ya en una posición favorable, solamente necesito hacer un cambio de plano para poder llevarme este problema. Pues voy a coger aquí este B segunda, B',
y voy a hacer un cambio de plano para colocar el problema en verdadera magnitud. ¿En qué dirección tengo que hacer este cambio de plano? Pues fijaros que el plano que definen S1 y S2 está colocado proyectante en la proyección prima, con lo cual si hago una proyección perpendicular a E2', la veo en verdadera magnitud y como S1 estaba de punta, pues el problema ya me queda en verdadera magnitud. ¿Alguien tiene algún problema con eso o lo vemos más o menos bien? Perdón, ¿puedes volver a repetirles que se me ha cortado? Vale, lo que yo estoy diciendo aquí es que yo tengo esta, voy a irme a la otra cámara un momento, yo lo que tengo es esta recta por aquí en un lado y tengo esta otra recta por aquí en otro lado, ¿vale? Esas son las dos rectas que tú estás teniendo. Una la ves de punta, que es la azul, y esta la estás viendo de esa manera. Si tú haces una proyección según esta dirección, las ves las dos en verdadera magnitud, ¿vale? ¿Visto? Vale. Vale, pues entonces lo único que voy a hacer es hacer esa proyección según esa dirección y según la dirección perpendicular a A y B, os lo voy a hacer en esta dirección, a pesar de que sería más cómodo hacerlo hacia abajo, simplemente porque a vosotros en el papel no os entra a hacer el cambio de plano en la otra dirección. Entonces, os lleváis esto aquí y decís que esto es el S1 cuarta y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar nuestro suelo, lo voy a colocar aquí a una determinada altura y digo, vale, pues este va a ser nuestro suelo, que es nuestra referencia de zetas, que aquí teníamos esta referencia de zetas. Y el otro punto que nos tenemos que llevar de alguna forma es el punto B, que sabemos que va a estar en nuestra referencia de zetas, ¿vale? Porque el punto B está en el suelo, ¿vale? Ese de ahí es el punto B cuarta. Y el eje E cuarta no necesito hacer nada más porque sé que estaba de punta y por lo tanto su proyección va a tener esa dirección. O sea, la proyección cuarta va a ser paralela a la dirección de proyección. No necesito hacer nada más. Ahora, ¿qué necesito hacer? Llevarme cuánto vale la diferencia de cotas entre estos dos elementos, ¿vale? La diferencia de cotas entre estos dos elementos, en mi caso son 3 centímetros, en el vuestro son 3,2 centímetros, por algún motivo no han decidido hacer estas medidas exactas, pero bueno, yo mido aquí cuánto mide esta diferencia de cotas, la mido acá, me estoy llevando esta diferencia de cotas que yo tengo aquí, y a ver si en naranja decide pintar, tengo este incremento de z, me lo llevo para acá, este mismo incremento de z, que es la altura del cono, y eso me permite colocar aquí el punto A cuarta, y una vez que tengo el punto A cuarta, tengo el eje E2 en verdadera magnitud, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ya, voy a acercarme esto un poco para poder trabajar un poquito mejor, vale. Ahí tenemos ya el problema en una posición favorable en la que yo veo todo lo necesario para poder resolver. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario acerca de esta primera parte de que simplemente consiste en colocar esto en posición favorable? Fijaros que no voy a terminar de dibujar el cubo porque a mí el cubo en realidad no me vale para nada. Una cosa, ¿Vale? Dime. una cosa, o sea, cuando dices que lo vemos en una posición favorable, te refieres a que los ejes tienen que estar como en verdadera magnitud, ¿no? Correcto. Para poder trabajar en cualquiera de estos problemas, el paso número 0 es ver las dos rectas en verdadera magnitud o los dos planos proyectantes. Es necesario poder hacer eso. Fíjate que si yo te hubiera dado las condiciones angulares con respecto al plano perpendicular a S1, pues ese plano perpendicular a S1 aquí lo ves proyectante, porque S1 está en verdadera magnitud, y si te hubiera dado una condición angular con respecto al plano perpendicular a E2, pues E2 lo verías aquí proyectante porque la recta está en verdadera magnitud. Necesitas hacer eso para poder ver los dos conos en una posición favorable, en una posición en la que los veas como circunferencias. Si tú no haces eso, en el fondo lo que estás haciendo es, en vez de ver el problema así, en el que ves los conos como dos triángulos, puedes estar viendo el problema así, ¿vale? En el que uno de los conos lo ves como un triángulo, pero otro de los conos lo ves oblicuo.
Entonces, al verlo oblicuo, no eres capaz de operar con él, no eres capaz de determinar cuál es la intersección entre esta circunferencia que tú ves como un segmento y esta otra circunferencia que tú ves como una elipse. ¿Listo? Vale, Sí. pues una vez tenemos esa posición favorable, lo único que tenemos que hacer es pintar los conos. Y los conos, una vez más, lo que tenemos ahí son esa condición angular de los 30 grados, que por una vez me la voy a hacer un poquito más exacta. Voy a coger aquí el compás y voy a hacerme estos 30 grados y voy a coger aquí el compás. Si alguien no sabe lo que estoy haciendo, que me lo diga y se lo explico. Y hago esos 30 grados. De tal manera... Yo no lo tengo claro. Vale, pues lo que estoy haciendo aquí es, y lo voy a hacer con en esta parte de aquí abajo, con un boli en color, es, yo quiero determinar 30 grados. Entonces, por este punto A, ¿vale? Si yo quiero determinar 30 grados por ese punto A, lo que voy a hacer es utilizar la idea de que un triángulo un triángulo equilátero, todos sus ángulos son 60 grados, pues lo que voy a hacer es determinar este triángulo equilátero que yo tengo ahí y lo que voy a hacer es hacer una bisectriz de ese triángulo equilátero, ¿vale? De tal manera que esto de aquí es el trazado de este ángulo que forma 60 grados, ¿vale? Y este es el trazado de esta bisectriz que por lo tanto aquí forma 30 grados. Entonces fíjate que simplemente cogiendo el compás, pinchando en A, haciendo este arco, o sea, el paso es, primero haces este arco de centro en A, luego coges este punto de aquí y haces este arco de centro en 2, y luego coges este punto de aquí, 4, y haces este arco de aquí con centro en 4. ¿Vale? Y de esa manera acabas llegando a esta recta, que es la bisectriz de un ángulo de 60 y por lo tanto forma 30 grados con la recta que tú estabas buscando. ¿Más o menos? Sí, gracias. Entonces, esto me permite determinar aquí esta primer lado del cono. Voy a pintar solamente uno porque el otro lo voy a sacar por simetría, lo veremos ahora. Y me permite sacar también este otro lado del cono. Yo creo que este verde se ve más o menos bien. Si no se ve, me lo decís y lo pongo en un verde más oscuro. Y tengo este otro lado del cono para el otro cono. De tal manera que esto son 30 grados y esto de aquí también son 30 grados. ¿Vale? Insisto, pintar el resto del cono sería simplemente determinar el elemento simétrico. ¿Ahora qué viene? Ahora viene la parte en la que tenemos que determinar la esfera centrada en A. Y esta es la pregunta que me ha hecho antes, no me acuerdo quién, pero es, ¿y qué esfera cojo? Bueno, pues tú puedes coger cualquier esfera. Cualquier esfera que tú hagas que tenga su centro en A te va a permitir determinar dos circunferencias cuya intersección será inmediata y te determinarán inmediatamente la solución del problema. Pero dado que puedes coger cualquier esfera, ¿por qué no cogemos la esfera que pasa justo por ese punto? La esfera que hace que la intersección del cono azul con la esfera sea la misma que la intersección del cono azul con el plano del suelo. De esa manera, al llevarnos el problema de vuelta, pues lo tenemos directamente colocado en una posición favorable. Entonces, si yo cojo esa esfera de ahí, que pasa exactamente por ese elemento, que da la casualidad de, primero, que se me ha movido un poquito. Si tú coges esa esfera de ahí, ¿vale? Fíjate que inmediatamente tienes aquí el otro cono, que es este de acá, con la esfera, con la circunferencia, perdón, con esta circunferencia C1 cuarta, y luego aquí en perpendicular al eje
tienes este otro, a ver, déjame mirar que la perpendicular esté bien, tienes esta otra circunferencia de acá, C sub 2, que te determina la otra intersección con el cono. ¿Vale? Fijaros que, insisto, podría haber cogido cualquier esfera, pero cojo la que hace exactamente que la intersección del cono con el plano del suelo sea la misma que la intersección del cono con la esfera. De esa manera, la otra proyección de la circunferencia C sub 1 es inmediata, porque conozco su radio, que es este de aquí, y puedo pintar la otra proyección, resultándome esa C sub 1 prima. Y también me puedo pintar la C sub 1 segunda, que va a ser esta circunferencia de acá, ¿vale? Porque está en el plano de la base. ¿Visto? ¿Alguna duda de momento? Bueno, pues eso me determina aquí estos dos puntos de intersección, I sub 1 cuarta igual a I sub 2 cuarta, y esos dos planos, estos dos puntos de intersección me determinan mis dos soluciones, que creo que no tenía ningún criterio para nombrarlas. No me piden nombre, pues las voy a llamar S sub 1 y S sub 2. Donde ahí tengo S sub 1 cuarta igual a S sub 2 cuarta. Esas dos soluciones me quedan una encima de la otra en la proyección cuarta. Pero esos dos puntos de intersección, y es toda la gracia que tiene esto, sabemos que pertenecen a esa circunferencia y por lo tanto puedo determinar cuál es su otra proyección. I sub 1 prima, I sub 2 prima. Y además también puedo determinar la proyección en las segundas. I sub 1 segunda, I sub 2 segunda. Y por lo tanto, sin mayor dificultad, puedo determinar aquí S sub 1 prima, S sub 2 prima, S sub 1 segunda y S sub 2 segunda. Estas dos rectas pertenecen también a este cono verde claro. ¿Qué pasa? Que el cono verde claro no tengo manera de dibujarlo en ninguna de las otras proyecciones. El cono azul lo podría haber dibujado también en la proyección aquí arriba porque también se ve como un triángulo, pero en realidad a mí me da igual. Lo único que me importa es tener esas dos soluciones que tenemos ahí. ¿Vale? Pero en el fondo eso es todo lo que necesito para poder resolver el problema. Lo pongo en una posición favorable y una vez que lo he puesto en posición favorable, pues es básicamente el mismo problema que tenía en mi figura de análisis, cono 1, cono 2, esfera concéntrica y a partir de ahí resuelvo. ¿Alguna duda? Yo tenía una duda, pero era muy rápido. Pregunta. El radio de la primera proyección es el mismo que el de la cuarta, del cono, digo. En la proyección prima, ¿el radio te refieres de la base del cono? Sí. Sí, lo que yo he hecho aquí ha sido decir que tengo aquí el C sub 1 tiene un radio R y ese radio R es este radio R que nos hemos llevado aquí. De tal manera que la base del cono es esta. ¿Vale? ¿Más claro así? Vale, vale, vale. Muchas gracias. Y lo que os decía, si cogéis una circunferencia, una esfera más pequeña o más grande, lo que queráis, os dará dos puntos de intersección y lo único que pasará es que los puntos de intersección no pertenecerán a la base y para sacaros la proyección prima tendréis que trabajar un poquito más, pero no tiene ningún otro problema. La resolución de este problema es exactamente igual en una circunstancia que en la otra. Venga. Una pregunta. Dime. Yo es que no he visto cómo has sacado la C2 segunda, o sea, la C1 segunda. La C1 segunda, fíjate que está en la base, está a la misma altura que B. Ah, vale. Entonces simplemente la pinto. De hecho, fíjate que ni siquiera la he pintado completa. La tendría que haber pintado que tuviera solamente el ancho adecuado, pero lo único que te he dicho es que al final tú sabes que I sub 1 y I sub 2 están a la misma altura que B,
pues para subírtelo sabes que están a la misma altura que B y no te preocupes de más, ¿vale? Vale, gracias. Fijaros que en este problema el cubo está un poco de adorno, no tiene mayor funcionalidad. En el de arriba, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el cubo está para pedirme que, además de determinar el plano, me piden la intersección con el cubo. Y aquí podéis tener varias teorías. Alguno de mis compañeros dice que es que eso os ayuda a visualizar mejor los planos y yo creo que es más para que tengáis que hacer un poquito de trabajo extra y así el problema tenga un poquito más de enjundia. Es a gustos los colores. Al final, la única cuestión es que el problema me queda un poquito diferente. Venga, ¿alguna duda adicional? Vale, pues si no hay ninguna duda adicional, vamos a empezar a hacer el 56.2, ¿vale? Que viene a ser el mismo problema. Bueno, el mismo problema, es un problema razonablemente parecido y lo que quiero que hagáis es que os lo vayáis leyendo a ver qué conclusiones llegáis al respecto, ¿vale? Entonces vamos a coger esto, entre 3 y 6, y esto aquí, y luego me llevo esto por aquí abajo. Vale, en este problema vuelvo a tener un enunciado parecido, me vuelven a dar todo metido en un cubo, y lo que pasa es que fijaros que no me dan un punto de paso. En este problema de aquí me dicen obtener el segmento 1, 2, que va entre un punto 1 y un punto 2, de tal manera que el punto 1 pertenece al eje 1 cuya proyección es esta, es decir, el eje 1, este es el eje 1 segunda, que aquí lo tengo colocado de punta, y el eje 2 me dicen que es la diagonal de cara de esta otra cara de aquí. Y lo tengo aquí. El eje 2 entonces tiene este aspecto de acá. Eje 2 segunda y aquí tengo este eje 2'. Y fijaros que en esta cuestión me están dando un problema en el que es levemente más complicado, en el sentido de que me dicen que la recta tiene que formar un determinado ángulo con S1, en este caso vuelve a ser 30 grados, y otro determinado ángulo con S2, pero no me dan ningún punto de paso. Lo que me dicen es que la recta se apoya en S1 y se apoya en E2, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues si me vuelvo a mi plano 3D, yo lo que tengo aquí es una recta y otra recta que están colocadas en el espacio y a mí lo que me está intentando es una determinada dirección. Lo que voy a hacer es determinar esa recta pasando por un punto el que sea y luego determinaré la paralela que además de tener la dirección correcta se apoya sobre las dos rectas que a mí me están pidiendo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo primero que hago es decir, bueno, pues como yo el problema este lo sé resolver cuando tengo un punto de paso, determino la solución por ese punto de paso y después la que yo estoy buscando será paralela a la solución que estoy determinando. Es decir, primero determino la dirección y luego determino la posición. ¿Qué punto de paso voy a coger? Ese punto de ahí. Entonces, primero determino una paralela a la Sol por A. Y donde cojo el punto A, podría haber cogido cualquier otro punto. Simplemente voy a coger esa esquina porque me parece la más cómoda. Pregunta. ¿Necesito hacer un cambio de plano? No, no. Vale, iba a hacerlo con encuesta, pero ya has preguntado tú. La respuesta es no. Fijaros que yo tengo S1, la tengo en verdadera magnitud porque es una recta de punta, y E2 también la tengo en verdadera magnitud porque es una frontal. Entonces yo en la vista de las segundas veo todo sin problemas. No necesito hacer ningún tipo de cambio de plano para colocar las cosas en posición favorable. Pero una pregunta. Dime. Sí, en la vista, sí, en el plano de las segundas, sí que Sí. lo vemos todo como si esos dos estuviese pasando por A, pero realmente habría que hacer una recta paralela a esos dos que pase por A. Vale. El siguiente paso
Es decir, no me vale utilizar simplemente E sub 2, sino que tengo que hacer una paralela a E sub 2 por A. Joder, está aquí por A, y a esta la llamo E sub 3. ¿Vale? Y ahora sí que ya tengo todas las condiciones que he dicho para poder resolver el problema. Tengo los dos ejes cuyos que pasan por el mismo punto de paso, y tengo ambos ejes en una posición favorable, ¿vale? Bueno, pues voy a volver a determinarme aquí los 30 grados. $30 con este. Ahí los tengo. Y voy a hacerme también 30 grados con este otro. ¿Vale? Qué casualidad que me va pasando ahí por ahí. Y ahora determino las proyecciones del cono este, que me quedan una pasando por este punto de acá y otra por este punto de acá. Insisto, si esto lo preferís hacer con el cartabón o como os dé la gana, me da exactamente igual. Lo único importante es que estos sean 30 grados y que estos sean 30 grados. ¿Vale? ¿Puedes repetir por qué no necesitas un cambio de plano ni nada de eso? O sea, ¿por qué lo puedes hacer directamente? Porque fíjate que E1 en esta proyección la tienes en verdadera magnitud porque en esta proyección está de punta, ¿vale? De tal manera que esta la tienes así. Y fíjate que E sub 2 es una frontal. E sub 2 en esta proyección está colocado así y aquí está en verdadera magnitud. Entonces, en la proyección segunda, E1 está en verdadera magnitud por ser una recta de punta y E sub 2 está en verdadera magnitud por ser una frontal. Con lo cual ya lo tienes en la posición favorable que tú estabas buscando. Vale, gracias. Si pintas el cono con respecto a S1 en la proyección segunda se te va a ver como un triángulo, y si pintas el cono con respecto a sub 2 en la proyección segunda también se te va a ver como un triángulo. ¿Vale? Vale. Entonces, siguiendo por acá, ahora lo que decimos es que bueno, la base del cono voy a coger esta de acá, de tal manera que se vea que coincida exactamente con la base a la altura del suelo, por simplificarme la existencia, y esta es la circunferencia que yo llamo C1. Voy a poner aquí 3, hago la C1, que es la base del cono 1 que forma los 30 grados que me han dicho. Y el siguiente paso, conseguir un rojo que pinte, hago la esfera cuya intersección con el cono pasa por C1. Esa es la gracia que tenemos. Esfera por C1 de centro A. ¿Vale? Bueno, pues cojo el compás y el diámetro de la esfera ha de ser este de aquí. ¿Vale? No la pinto completa para no trabajar de más, pero esta es mi esfera. La proyección segunda de la esfera. ¿Necesito la proyección prima de la esfera? Pues no la necesito. Una vez más, todo lo que no necesite pintar, no lo pinto simplemente para simplificar mi existencia y trabajar lo menos posible. De tal manera que la base del otro cono me va a quedar esta circunferencia C sub 2 segunda. ¿Vale? ¿Alguien ha tenido algún problema de momento? Bueno, pues ya tengo el problema resuelto en el fondo, o por lo menos parte del problema resuelto. Una cosa. Sé que, dime. Igual que primero determinas el sub 1 y luego haces la esfera, podrías hacerlo al revés, ¿no? Sí, lo que pasa es que la idea de esto es que C1 te pille en el suelo. Y de esa manera sea un poquito más fácil de visualizar lo que está pasando. Si haces primero la esfera, pues si la haces pasar por este punto, el problema te queda el mismo. Si la haces con cualquier otro radio, este C1 ya no te quedará en el suelo, sino que te quedará más grande o más pequeño. El problema funciona igual y se resuelve igual, ¿vale? Vale, vale. Entonces,
La otra proyección de C sub 1, voy a terminar de pintar el problema. Voy a terminar de pintar. Y mira, eso tiene bastante buena pinta en cuanto a precisión. La otra proyección de C sub 1 me queda así, que me cepillo la cámara. Y esta será C sub 1 prima. Y voy a terminar de pintar el cono este, cuya otra proyección es esta. Y el cono este, cuya otra proyección es esta. Y fijaros que efectivamente tengo un cono que se ve como un triángulo y aquí se ve como una circunferencia, otro cono que aquí se ve como un triángulo y en esta proyección se vería como una elipse y por eso no lo puedo pintar. Y lo que os digo es que aquí tenéis este punto I sub 1, segunda, cuya proyección prima es esta de aquí, I sub 1 prima. 5, el punto I sub 1 es igual a la intersección entre la circunferencia C sub 1 y la circunferencia C sub 2, que en las proyecciones segundas es inmediato porque se ven ambas circunferencias como segmentos al verse proyectantes. Y yo tengo ahí esa I sub 1 que contiene a esta recta paralela a la solución. A esta recta paralela a la solución la vamos a llamar R. Bueno, pues fijaros que yo ya tengo aquí la proyección prima de esta recta. Aquí me queda R' y aquí me queda R segunda. ¿Vale? Ya conozco la dirección de mi solución. Ahora necesito conocer la posición de mi solución. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que lo que tenemos es efectivamente una recta R oblicua y lo que tengo que decir es esa recta R oblicua la tengo que apoyar por un punto el que sea de E sub 1 de tal manera que al apoyarse por ese punto pase por un punto de E sub 3. ¿Qué pasa? Que E sub 1, tengo el azul aquí, 6. Yo me doy cuenta que E sub 1 más mi recta R me definen un plano que voy a llamar pi sub 1 y mi solución tendrá que pasar por un punto B que es igual a la intersección del plano pi sub 1 con la recta E sub 2. ¿Vale? Yo lo que digo es que E sub 1 y R me definen un plano. Yo lo que estoy buscando es una de las rectas de este plano que tiene esta dirección. Pues si yo hago la intersección entre el plano que me definen E sub 1 y R y la E sub 2, tendré un punto de paso B que será un punto de paso de mi solución. ¿Vale? ¿Entendido qué es lo que estamos haciendo por ahí? Bueno, pues ¿qué Yo pasa? este último no lo he visto muy bien. Vale, déjame un segundo que me voy a ir a un sitio un poquito más grande. Vale, tú has determinado ya. Déjame pensar. ¿Dónde tengo aquí el azul? ¿Dónde tengo el azul? Vale, este de aquí. Tú has determinado. Tienes aquí una de tus rectas con la que tienes que tener una condición angular. Y tienes que tener aquí otra de tus rectas con la que tienes que tener una condición angular. Y tú has determinado que tu solución tiene esta dirección. ¿Vale? Pues lo que yo te estoy diciendo es que la que tú estás buscando es esta de aquí, que es la que apoya sobre esta recta que tengo aquí en morado y esta recta de aquí. Entonces, lo que quiero que veas es que esta recta y esta dirección en el fondo definen un plano. ¿Vale? Si tú determinas la intersección entre ese plano y esta otra recta, tendrás el punto de paso de la recta que no solo cumple la condición angular, sino también se apoya sobre ambas. ¿Vale? Vale. Y además, y esa es la gran ventaja que tiene este ejercicio, tal y como está colocado, fijaros que S1 y R me definen un plano proyectante. Como S1 está colocado de punta, ese plano pi sub 1 que yo quiero me queda proyectante y coincidente con R. ¿Vale? Con lo cual, el punto de intersección es inmediato. Ese será B', y si lo subo al eje E sub 2, ese será B segunda. ¿Vale?
Y ahora, la solución que yo estoy buscando S será la paralela a R por B. Pues en la proyección prima coincide, en la proyección segunda me queda esta recta que se os monta completamente en el enunciado de arriba. ¿Vale? Esa será la solución S segunda. Y en la intersección con el eje tendréis este punto que en el enunciado os han dicho que llaméis 1, esto es 1 segunda, 1 prima, y el punto que os han dicho que os llaméis 2 es el punto que yo he llamado B. 2 segunda, 2 prima. ¿Vale? De tal manera que la recta S tiene la dirección correcta porque es paralela a T y además el punto 1 pertenece al eje sub 1 y el punto 2 pertenece al eje sub 2. Por lo tanto, cumple las dos condiciones que me han pedido. La dirección correcta y se apoya sobre ambas rectas. ¿Alguna duda por aquí? ¿S'', ¿cuál es paralela? S segunda es paralela a R segunda. Fíjate que si R era la dirección de la solución, pues la solución tiene que ser paralela a R, ¿no? Fíjate que R hemos dicho que es la paralela a la solución por A. Pues mi solución tiene que ser paralela a la recta R. ¿Vale? Estos ejercicios os pondré la foto cuando suba la clase a YouTube. Os subiré la foto del ejercicio solucionado para que lo tengáis ahí hecho sin mayores dudas. La posición del punto 2 puede que haya tenido un pequeño error de trazado porque la última vez que hice el ejercicio me quedó justo en la esquina del cuadrado. Vale, fijaros que si aquí este punto I se me va un poquito, pues la dirección de esta recta se me va un poquito. Vale, no tengo mayor problema. Donde quiera que sea que esté, os subiré las dos fotos y así lo tenemos resuelto. Venga, ¿alguna duda adicional con este problema? Bueno, pues si no hay más dudas, todos los demás ejercicios de ese estilo, en el fondo, son así. O sea, casi el más complicado es este de acá. Lo único que tenemos que hacer es cambio de plano para colocarlo en verdadera magnitud, que, hombre, a las malas, me van a pedir un cambio de plano simple. No hay... Existe la posibilidad de que me pidieran dos cambios de plano, pero es un poco de sadismo innecesario porque no aporta nada y es simplemente complicar la existencia mucho más. Pero bueno, esa es la resolución del problema. Y además sabéis que tenéis el GeoGebra que os he enseñado, lo tenéis en el Moodle enlazado y lo tenéis también en el problema de recursos, de tal manera que este GeoGebra lo podéis ver y podéis visualizar cuáles son los pasos de la resolución del problema en cualquier circunstancia. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más dudas, vamos a pasar a la determinación del problema siguiente, que es mismo problema, dos condiciones angulares, pero ahora lo que vamos a determinar es un plano que cumpla ambas condiciones angulares. Lo explico primero en el GeoGebra y luego me voy a la pizarra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues fijaros que yo vuelvo a tener el mismo problema de antes. Tengo un punto de paso, que en este caso es A, una condición angular con A y otra condición angular con C, pero en este caso lo que estoy buscando es un plano que cumpla ambas condiciones angulares. Bueno, pues lo que vamos a ver es que para poder resolver este problema, voy a avanzar un poquito antes, yo lo que voy a necesitar tener dos conos que sean tangentes a una misma esfera. ¿Vale? Esa es la solución que yo voy a tener que tener. Al final lo que voy a hacer es voy a hacer la misma idea, voy a tener una recta que sea paralela a C por algún sitio, ahora veremos cómo va, y yo voy a tener un cono que sea tangente a una esfera y necesito hacerme otro cono que también sea tangente a esta esfera. De esa manera, la solución que yo estoy buscando es un plano que sea tangente a ambos conos, ese plano tendrá que pasar por esa recta de ahí y tengo varias maneras de determinarlo, pero al final acabo llegando a ese plano de ahí que se apoya sobre ambos conos. ¿Vale? Esa es un poco la idea de lo que vamos a trabajar por aquí. Aquí hay varios pasos o varias asunciones que hay que hacer para que esto funcione que todavía no os he explicado, pero la idea fundamental
es esa. Bueno, vamos un momentito a la pizarra y vemos qué es lo que está pasando aquí. Bueno, pues lo que tenemos es, comparto aquí en la pizarra. Fijaros que, una vez más, yo tengo que tener, voy a borrar el que teníamos antes. No sé qué he hecho con el borrador aquí. Yo vuelvo a tener algo parecido a esto, pero ahora lo que necesito tener es un plano que se apoye sobre el cono, ¿vale? De tal manera que con dos condiciones angulares, lo que estoy buscando ahora es un plano. Habíamos visto antes que si yo tengo un cono y tengo una condición angular, el plano que yo estoy buscando es uno de los planos que son tangentes a ese cono. Y lo que pasa es que yo necesito determinar un plano que sea tangente a un cono y tangente a otro cono diferente. Y en general, esta solución para una posición cualquiera no existe. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que nosotros podemos mover nuestra condición angular a voluntad. Es decir, mientras yo lo haga paralelo, mientras yo mantenga el eje del cono paralelo, yo puedo colocar este cono en cualquier posición que a mí me dé la gana. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que dos conos tengan un plano tangente común? Bueno, pues la primera solución sería hacer que los vértices de los conos coincidieran, que es lo mismo que hemos hecho antes. Lo que pasa es que esa metodología no nos permite resolver. Yo puedo determinar estos dos conos que pasan por un mismo punto, pero no tengo ninguna manera sencilla de determinar el plano que es tangente a ambos conos. Entonces tengo que hacer otra solución diferente, y es tengo que coger una esfera que sea tangente a este cono. Si yo hago una esfera que sea tangente a este cono, yo tengo esta esfera de aquí que es tangente a este cono, todos los planos que yo haga que sean tangentes al cono van a ser también tangentes a esta esfera que yo tengo aquí. Si ahora cojo este otro cono y lo hago también tangente a esta esfera, todos los planos que yo haga que sean tangentes al cono van a ser tangentes a esta esfera. Y además sé por dónde. Van a ser tangentes a la esfera exactamente en la intersección entre el cono y la esfera. Si hacemos una figura de análisis, yo lo que estoy diciendo es, yo tengo aquí mi esfera, que la voy a pintar por consistencia con la figura anterior. Yo tengo aquí esta esfera. Si yo tengo un primer cono, que es este cono de acá, los planos que sean tangentes al cono serán tangentes a la esfera y lo serán exactamente por esta circunferencia de aquí, C1. ¿Vale? Si ahora tengo otro cono por aquí, esos planos que sean tangentes a otro cono lo serán por esta circunferencia C2, que es la intersección del cono con la otra esfera, del otro cono con la esfera. Entonces, de esa manera, fijaros que vuelvo a tener, el plano tiene que ser tangente a la esfera C1 y tengo una circunferencia de esa esfera, el plano tiene que ser tangente a la esfera C2, a la esfera C1 y tengo otra circunferencia de esa esfera C2, aquí tengo dos puntos, dos esferas que pertenecen al mismo elemento y este punto de intersección será parte de mi solución. Y esa es una de las maneras de resolver el problema. La otra manera de resolver el problema es que una vez que ya tengo estos dos conos colocados con una esfera tangente común, en realidad yo ya conozco una recta que forma parte de la solución. Esta recta que pasa por el vértice 1 y el vértice 2, esta recta pertenece a la solución, al plano solución. En cuyo caso lo que he hecho ha sido reducir el problema al que hicimos ayer. Yo tengo un plano del cual conozco una recta y tengo un cono de condición angular. Pues puedo coger, y lo voy a hacer aquí abajo, cojo esta recta, cojo este cono, lo voy a alargar bien para abajo, corto aquí con un plano horizontal el que a mí me dé la gana, tengo esta circunferencia C3, que aquí veré en verdadera magnitud,
y tengo este punto de intersección cuya otra proyección, imaginemos que sea este. Pues estas dos tangentes forman parte de la solución. Yo puedo, con esta metodología, reducir el problema de dos condiciones angulares a un problema de una sola condición angular más una recta de paso, que ya lo sabemos resolver porque lo hicimos el otro día. ¿Vale? Esa es la idea que tenemos detrás de cualquier resolución de un problema de dos condiciones angulares. Entonces, no os voy a negar que esto no es trabajoso. Al final, ¿en qué consiste esta idea? Necesito, primero, colocármelo en una posición favorable. Segundo, hago el primer cono sobre el punto de paso. Es decir, en el vértice que, como vértice del cono, cojo el primer punto de paso. Luego cojo un punto, el que sea, B, que pertenezca al eje del cono. Y hago pasar por ahí el eje del otro cono. Y ahora tengo que determinar cuál es el cono con la condición angular que yo estoy buscando, que es tangente a esa esfera que yo tengo ahí. Una vez tenga eso, determino ese vértice y tengo el problema resuelto a base de tener, tengo A, tengo C y tengo el punto hecho. Vamos a hacerlo en pizarra, paso a paso, siguiendo esos elementos. ¿Alguien tiene algún problema con cuál es la idea fundamental de este elemento? O sea, lo que os digo es que para poder tener ese plano tangente común, lo que necesitamos es tener esa esfera tangente a ambos conos. Y repito, como yo lo que estoy buscando son direcciones, yo puedo cogerme cualquier cono paralelo que yo quiera y el problema funciona. Entonces, pues en ese sentido, tengo ese grado de libertad para poder decidir. Venga, ¿alguna duda o empezamos directamente a resolver un problema de estos de ejemplo? Sí, yo tengo una duda. Dime. A ver, el plano lo podemos definir mediante dos rectas, ¿no? Sí. Entonces, una de las rectas la vamos a pasar por los vértices de los conos. Claro, el problema que tiene es que tú normalmente en estos problemas, una vez más, te tienen que dar tres datos: condición angular 1, condición angular 2 y punto de paso, ¿vale? De tal manera que te están diciendo, este es tu eje sub 1, esta es la dirección del eje sub 2, que en realidad no sabes dónde está, y a ti te dicen que necesitas buscar el plano que por A tenga alfa grados con E sub 1 y tenga beta grados con el eje sub 2, ¿vale? El problema que tiene es que, venga, tú haces el cono 1 que pase por A, pero el problema que tiene es que tú no sabes dónde está el vértice del cono 2, hasta que no trabajas un rato y a fuerzas a hacer esta esfera que pasa por tiene como centro ese punto de ahí, ¿vale? Y este es el centro de la esfera, ese punto de ahí. Y esa es la dificultad de la resolución del problema. Continúa con tu pregunta, que no sé qué te he cortado. Vale, sí, era solo eso, que tenía dudas con la R. Entonces, Vale. el procedimiento es hacer primero el cono negro, después la esfera y luego el otro cono que sea tangente a la misma esfera, ¿no? Correcto. Vamos a hacerlo en un momentito. Voy a poner el problema de tal manera que voy a colocar aquí nuestro primer eje y lo voy a colocar en una posición favorable. Sabemos que el problema más complicado será teniendo que determinar, hacer cambios de planos para colocarlos esto en una posición favorable, pero yo tengo aquí este S1 con el que tengo que formar alfa grados y voy a colocarme aquí el punto A de paso directamente sobre S1. Si no me lo dan ahí, me hago una paralela. No tiene ningún problema, pero me lo coloco así. Y el eje E sub 2 me lo voy a colocar las direcciones así. E sub 2 prima, E sub 2 segunda, donde aquí es fundamental que el E sub 2 me quede perpendicular a la dirección de proyección para verlo en verdadera magnitud. Si no lo tengo en verdadera magnitud, tendré que trabajar para colocármelo en verdadera magnitud. Pero el eje sub 2 lo coloco donde sea. No tengo mayor criterio para ver dónde coloco dónde tengo ese eje sub 2. De momento no tengo mayor problema. ¿Vale? Este es el enunciado. Es exactamente este enunciado de aquí. Paso 1, como bien hemos dicho. Paso 0, todo en
verdadera magnitud. Ese sería el paso 0 que vamos a asumir que no nos hace falta. Paso 1. Cono 1 con vértice en A. Me llevo aquí este ángulo alfa y determino el cono 1. ¿Vale? Ese sería el paso 1 de resolver este problema. Paso número 2. Cojo el centro de la esfera. ¿Dónde? Donde a mí me dé la gana. Con la diferencia de que el centro de la esfera tiene que pertenecer necesariamente al eje sub 1. Veremos más adelante que puedo tener centros de la esfera más cómodos o menos cómodos, pero simplemente determino el centro de la esfera donde yo quiera. Paso 3. Determino cuál es el radio de la esfera. ¿Cómo? Pues ese tendrá que ser el radio de la esfera. Y determino la esfera. ¿Vale? Ya tengo ahí mi esfera colocada. Paso Una 4. cosa. Dime. ¿Ese alfa tendría que ser 90 menos alfa o no? Yo he dado el ángulo con el eje. De tal manera que el ángulo con el eje es ese. Si te doy el Vale. ángulo con respecto al plano perpendicular a S1, entonces sí que tengo que llevarme 90 menos alfa. Pero fíjate que el hecho de que, o sea, cuando la diferencia entre cuando tengo alfa y cuando tengo 90 menos alfa está en con qué te estoy dando el plano. Yo te puedo dar la condición angular, te la puedo dar con respecto a un plano, con respecto a una normal, y luego te puedo preguntar por un plano solución o por una recta solución. ¿Vale? El alfa y el 90 menos alfa está relacionado con qué te estoy dando la condición. Me da igual si te estoy pidiendo una recta o te estoy pidiendo un plano. Y el alfa o 90 menos alfa depende de si estoy hablando de la normal o del plano. ¿Vale? Venga. Entonces, tengo ahí eso, tengo el centro de la esfera y fijaros que el centro de la esfera, su otra proyección, pues es esta. Ahí tengo el O sub E' y ahí tengo el O sub E segunda. Y esta es la esfera segunda, que en realidad no necesito pintar la esfera prima, así que no hago nada más. Paso 4. Hago un E4 que es paralelo, digo E3, mejor dicho, paralelo a E2 por el centro de la esfera. ¿Vale? Bueno, pues ese eje me es más fácil borrar el E2 que esta otra cosa. Hago ese E3 segunda E3', paralelo al eje por el centro de la esfera. Entonces, yo ahora necesito determinar dónde tengo que colocar el vértice de un cono con semiángulo beta que tenga su vértice en E3 y sea tangente a esta esfera. Ese problema, en el fondo, lo voy a pintar aparte y luego lo hago encima. Fijaros que yo lo que tengo una recta, yo tengo aquí dentro de esta recta tengo una circunferencia centrada aquí. Y lo que estoy diciendo es, si yo te doy una recta aquí que forma un determinado ángulo beta, quiero determinar por este punto P0, quiero determinar cuál es el punto para el cual yo tengo una recta que sea paralela a esta y sea tangente a esta circunferencia. Bueno, pues fijaros que lo único que tengo que hacer es decir, vale, pues si yo cojo esta recta perpendicular, obtengo un punto de tangencia T que me permite determinar dónde tengo esta recta y este vértice que es paralelo. ¿Vale? Esa es la metodología que yo tengo para determinar ese vértice.
hago sobre un punto cualquiera, hago esta recta que cumple la condición angular y esto me permite determinar aquí una perpendicular que me determina un punto de tangencia y esta paralela me determina el vértice del cono que cumple la condición angular. ¿Vale? ¿Visto esa idea? Es un pasito intermedio, requiere un poquito de trabajo, pero no tiene más misterio. Punto cualquiera, me llevo aquí la condición beta que me hayan dado, ortogonal a esta recta, y esto me determina aquí este punto donde yo tendré el vértice del segundo cono, cuya otra proyección será esta. Es decir, el cono tendrá esta pinta. Y ya tengo aquí el cono 2, que voy a ver si escribo. El cono 2. ¿Visto? ¿Alguien se ha perdido con lo que acabo de hacer? En el fondo lo que yo estoy diciendo ahí es que yo tengo mi esfera y ahora lo que quiero determinar es de todos los posibles conos que yo tengo aquí, cuál es el que es tangente a esta esfera. Entonces yo determino una generatriz del cono paralela y digo la que es también tangente a la esfera, pues lo que hago es perpendicular por el centro de la esfera, obtengo ese punto de tangencia y eso me determina cuál es el cono que es tangente a esta otra esfera. ¿Sí? Yo sé que esto es complejo y que estoy haciendo muchos pasos por el camino, por eso os estoy preguntando si estamos siguiendo lo que estamos haciendo, porque entiendo que puede ser difícil de seguir. El punto 5, además es que me he puesto esto en la esquina contraria, estoy completamente doblado para hacerlo. El punto 5 es determinar este vértice V. Y para determinar este vértice V, primero tengo que determinar este punto de aquí, P sub 0 cualquiera. Esta recta R sub 0 que forma beta grados con E sub 3. Luego tengo que determinar esta R ortogonal, por ejemplo. Hago esta R ortogonal por el centro de la esfera. Esto me determina este punto de tangencia. ¡Ay! Este punto de aquí, que voy a llamar Q. Y ahora hago la recta paralela a R sub 0 por Q. Me determina el vértice V. ¿Vale? Ese es el proceso que he terminado para seguir este problema. Y ahora, paso número 6. Eso no se ve nada. Tengo la recta R que la recta R está definida por el punto de paso A más el vértice V que acabo de determinar. Y la recta R pertenece a mi plano solución, que no le he puesto color. Pertenece al plano solución, donde estoy buscando aquí este plano solución. De tal manera que ya he reducido el problema al mismo problema que teníamos antes. Tengo una recta y un cono, puedo resolverlo con la metodología de antes. Opción 7.1 es el problema de condición angular simple que vimos ayer. ¿Vale? Opción número 1 de resolver ese problema. La opción número 2 de resolver ese problema es darse cuenta que yo tengo aquí la otra opción, es decir, que esta es la circunferencia en la esfera 2
y que yo tengo aquí la circunferencia en la esfera 1. Y la intersección entre esas dos circunferencias es inmediata y me da 2 puntos I sub 1 igual a I sub 2, donde I sub 1 e I sub 2 pertenecen al plano solución. ¿Vale? Y fijaros que la otra proyección es más o menos sencilla porque lo único que hago es pinto la circunferencia de la esfera en su otra proyección. Esta es la circunferencia en la esfera 1'. Y ya tengo aquí I sub 1' e I sub 2'. Y ya tengo el plano dado por R más I sub 1, R más I sub 2, o bien lo resuelvo de la otra manera. Os doy las dos opciones porque realmente tenemos en distintos problemas, será más fácil hacerlo de una manera, será más fácil hacerlo de otra, y me quiero dejar ese grado de libertad para poder hacerlo. Bueno, pues lo tenéis aquí, también lo tenéis escrito aquí, os pasaré esa imagen para que también lo tengáis. Este es el proceso de resolución de este problema. Entonces, vamos a hacer un problema de estos que seguro que os viene bien, y vamos a hacer el SR, el 50 y, dame un segundo que lo vea, el 55.1, que es exactamente este problema. Y lo voy a hacer, asumo que si la vez anterior habéis preferido que lo hiciera en boli, pues le voy a hacer lo mismo. Y voy a hacer aquí el SR 55.1, perdón, y lo voy a copiar. Entre tanto, mientras voy copiando el enunciado, dudas, preguntas, podéis maldecir a los dioses porque os hagamos resolver problemas tan complicados, esto a gusto del consumidor. Sí, yo tengo ¿Algo una que decir? pregunta. Venga, decidme. Di tú, di tú. Vale, que si podrías repetir rápidamente cuál era la primera opción para resolver el problema. Vale, la primera opción para resolver el problema es darte cuenta que una vez que tienes voy a ponerlo aquí y mientras tanto seguir copiando. Una vez que tú tienes, te digo para que veas lo que te estoy diciendo. Una vez que tú tienes la recta R, ¿vale? Fíjate que la recta R y el cono negro te definen el mismo problema que resolvimos ayer. Ayer resolvimos el problema de una condición angular, que es el cono negro, y pertenencia a una recta, que es la recta R. Entonces lo puedes reducir a un problema más sencillo, que es el que resolvimos ayer, y ya está. Coges esta recta, cortas por un plano horizontal el que a ti te dé la gana, la intersección del plano con el cono te da una circunferencia, la intersección de la recta R con el plano te da un punto I, y lo que haces es sacar desde el punto I las tangentes a la base del cono. ¿Vale? Entonces te digo yo, te explico por teoría, el hecho de que tengas una esfera tangente común te garantiza que el plano que hagas, como contiene a los dos vértices, va a ser tangente al cono morado, y la resolución esta la hiciste el otro día y por lo tanto sabes resolverla. Esa es la idea que hay detrás. ¿Vale? Vale, gracias. Fijaros también que no sé si este GeoGebra, al final siempre hay un... me está dando aquí un warning esto que no sé muy bien qué quiere decir, pero vale. Fijaros que en el GeoGebra este es un GeoGebra que es un poco generalista porque está hecho de todas las maneras posibles y no sé si eso al final os genera más confusión que de lo que os ayuda. Pero fijaros que aquí tenéis dos metodologías para resolver el problema. Esta de aquí es como te acabo de decir. Fíjate que coge la recta que pasa por los dos vértices, calcula la intersección con el plano del suelo y saca la tangente a ese cono de la base. Y también lo tienes hecho por el otro método en el que tiene la circunferencia que pertenece a cada una de las dos esferas. Y lo que te digo es, bueno, pues tú puedes ver que el plano tangente pasa por esa intersección aparente y esa es la otra manera de resolver el problema. Entonces tienes este GeoGebra que lo tienes enlazado en la que tienes las dos metodologías y puedes ir viendo cuál de las dos te convence más. Y te voy a pasar el guioncillo en el que está resuelto por orden. Entonces, todos estos problemas vais a ver
que se resuelven de la misma manera. Venga, entonces, si yo miro el SR55, me están pidiendo, primero, tienen la Perdona. Dime. Es que yo también tenía una duda. Venga, dispara. Si no me equivoco, lo que hemos hecho ha sido definir un plano, pero realmente el problema ese tenía dos soluciones, ¿no? O sea, uno de los planos quedaría definido por la recta que une E sub 1 con I sub 1 y con R. Bueno, y en el realidad otro con la recta que une... con el punto te vale, no necesitas nada más. O sea, al final tienes aquí dos soluciones, pi S1 y pi S2. Entonces, el plano pi S1 es igual a I sub 1 más la recta R. Estoy un poquito fuera de plano. Y el plano pi S2 es igual a I sub 2 más la recta R. ¿Vale? Tenemos un plano que es tangente por adelante y otro plano que es tangente por atrás. ¿Listo? Vale, gracias. Fíjate que lo que pasa es que en estos problemas, pues lo que te va a pasar es lo mismo que te pasa en este ejercicio. En el ejercicio este te restringen cuál de las dos soluciones es la que te están pidiendo, ¿vale? Tienes aquí el SR55 y fíjate que te dan una figurita de análisis, tienes S1 y tienes S2 y lo que te están diciendo es que quieres el plano que tiene más o menos ese aspecto. Cuidado, cosas que se dio cuando pusimos exactamente este ejercicio en un examen. ¿Qué no puedo hacer? Pretender que esta figura de análisis es exacta y alguno de vuestros compañeros hizo una razón simple entre la posición del punto 4 y los dos vértices aquí y aquí y pretendió que eso era la solución del ejercicio. No, os recuerdo que la figura de análisis es simplemente una figura de análisis, no tiene ningún tipo de precisión, no la puedo emplear para operar. Me quedan 4 minutos, no sé si voy a ser capaz de resolver el problema, pero bueno, lo inicio un poco y si eso lo terminamos en la clase de problemas del otro día. Lo que tenemos aquí es que tenemos un eje E1, prima y segunda, y lo que tengo que formar es 45 grados con E1, y tenemos un eje E2, que me lo han colocado ya amablemente aquí. Tengo este eje E2 segunda y este eje E2 prima, y me dicen que tengo que formar 30 grados con E2 y además me dicen que mi problema tiene que pasar por este punto A segunda, A prima. ¿Vale? Entonces, fijaros que este ejercicio está diseñado para hacer todo lo mismo que hemos hecho antes, pero está colocado todo en una posición razonablemente favorable. ¿Por qué? Porque el primer cono lo puedo pintar inmediatamente. Como me dan el cubo, pues esta va a ser la generatriz del cono y la recta de la base del cono, pues también me queda, la circunferencia de la base del cono también me queda trivial, porque lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues esta es la base del cono. Si yo quiero determinar la esfera que sea tangente, fijaros que yo os he dicho que podéis coger el centro de la esfera donde queráis. Hombre, pues fijaros que a mí me han dado ya aquí un punto de intersección de los dos ejes que parece el punto natural para colocarlo. Si lo hago así, no tengo que determinar una paralela al eje sub 2, sino que directamente hago el eje sub 2 por ese punto. Y eso me determina aquí este radio de la esfera y por lo tanto puedo pintar ahí la esfera al completo. ¿Vale? Y voy a pintar aquí esta esfera con este radio. De esa manera. Siguiendo, quiero determinar ahora una recta cualquiera que forme 30 grados, pues determino una recta cualquiera que forme 30 grados, que es esta que estoy haciendo aquí. Por un punto el que sea. Pues eso me determina de manera automática. Cojo aquí esta perpendicular. Y eso me determina este punto aquí, que es perpendicular a este. Y eso me determina este vértice V segunda, que es el vértice del otro cono, y cuya proyección prima es inmediata. ¿Vale? Estoy siguiendo el mismo procedimiento que hacíamos antes.
Una vez que tengo la esfera, tengo la recta con la dirección adecuada, paralela que sea tangente a la esfera, me da esta otra recta que me define este otro vértice. ¿Y qué pasa? Que eso me determina sin mayor necesidad esta recta de aquí que pertenece a la solución, que es la que pasa por V y pasa por A. Y eso me determina aquí este punto que voy a llamar 1 segunda y 1 prima, que forma parte de la intersección que a mí me han pedido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo conozco este vértice V que sé que pertenece al plano solución y está en el mismo plano que la base de este cono. Pues es lo que os decía, aquí yo puedo resolver este problema directamente utilizando la tangente a V desde este punto. Lo haría bien, lo haría con un arco capaz y toda la pesca, pero fijaros que esto no ha pintado por algún motivo. Por este punto de aquí, que es un punto de tangencia desde el vértice V, yo puedo trazar la horizontal de mi plano solución que pasa por este punto 2', cuya otra proyección es 2 segunda, y por este punto 3', cuya otra proyección es 3 segunda. ¿Vale? A base de hacer aquí esta tangente desde el vértice V. Y de esta manera, fijaros que el problema ya está resuelto, porque conozco la dirección de las frontales de plano, la recta AV es una frontal de plano, pues eso desde 3 me determina este punto 4, paralelo aquí, tengo este punto 4 segunda, cuya proyección sería ese punto 4'. Y ya tengo la intersección, que es A1, 2, 3, 4. Y me he pasado 2 minutos, lo siento muchísimo, y terminamos aquí. Perdón por pasarme de tiempo. También os voy a pedir que por favor les dediquéis 4 minutos a hacer la encuesta de satisfacción con el profesorado. Os la voy a enlazar en el grupo y os pido que la rellenéis, que de verdad que es muy útil para la carrera profesional de uno. ¿Alguna pregunta extra antes de que corte aquí? Vale, pues si no hay preguntas, cortamos la grabación.